está en la avenida 28 de Julio en Miraflores. A Roberto Lerner y León Trachtenberg van a tener una conferencia que está despertando una gran expectativa y cuyo título es El reto de la crianza en estos tiempos. Estamos con León Trachtenberg. ¿Cómo estás, León? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Hoy día criar, uno ya no sabe qué hacer para criar a un niño. Y yo no tengo hijos, dicho, lo cual me produce, por un lado, una sensación de alivio, pero veo a muchos chicos que están sometidos a una serie de rigores y de mitos, que a partir de mitos los papás creen que hay que meterlos al colegio prácticamente ya como estamos desde el día siguiente, antes de bautizar que vaya al colegio, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes esto con Roberto León? Mira, lo que ocurre es lo siguiente, que hay mucha información científica, pseudocientífica, que circula por el mundo, pero en forma de titulares, en forma de mensajes cortos, y no siempre los padres se toman el trabajo de ver cuál es el contenido y el alcance de estos slogans educativos, ¿no? Y entonces a veces se dejan llevar por cosas que más que producir beneficios producen perjuicios. Por ejemplo, hay toda una cultura que dice hay que elogiar a los niños cuando hacen un buen trabajo. Pero si tú a un niño le dices frente a un trabajo que ha hecho qué inteligente que eres, qué brillante, vas a ser un gran artista, uno podría decir, bueno, es un elogio que debería satisfacer al niño. Sin embargo, lo que va a hacer es paralizarlo para los siguientes trabajos. Paralizarlo. Claro, porque no va a querer poner en riesgo el triunfo que ya tuvo o el carácter de inteligente que ya le atribuyeron, porque si la próxima vez hace algo y no le dicen nada, entonces va a sentir que lo ha hecho mal. En lugar de elogiar su esfuerzo, decirle, me parece que para el esfuerzo que has hecho has tenido un buen resultado. Entonces, eso sí te ayuda a que tú controles tu trabajo. Pero la otra es que el niño deja de creerte, porque si tú ante cualquier trabajo que hace el niño dices, qué lindo, genial, qué hermoso, magnífico, genial, el niño sabe que le estás mintiendo. Entonces tus elogios perdieron totalmente su sentido. El otro día en la radio, en otro programa, a mediodía, una mamá nos decía que a su hija, que tenía 5 años, en el nido le ponían unos sellos azules en la mano, una mariposa me parece, cuando había tenido un buen día, y un sello rojo cuando era un mal día, y que normalmente sacaba sellos azules todos los días, y un día trajo el sello rojo y estaba absolutamente desconsolada, desolada. ¿Por qué? Porque cuando tú condicionas al niño a que todo lo que hace es evaluado y elogiado, el día que no lo elogias o eventualmente le haces una crítica, lo rompiste. Entonces, toda esta idea de que hay que elogiar a los niños, sí, pero hay que ver qué elogias. Antes ponían una estrellita en el cuaderno por la tarea bien cumplida, ¿no? O por ejemplo, ponen caritas felices. Por ejemplo, decirle a un niño, me has decepcionado. Pero es toda vas contra toda una corriente que dice tú recompensa, incentiva el trabajo, el logro de los pequeños, ¿no? Abundando a lo que tú dices, hay que estimular, hay que estimular el valor del... Claro, pero lo que tú tienes que ver es, ¿quieres que el estímulo venga de afuera o quieres que venga de adentro? Una cosa es que el papá o la mamá le diga, me gusta lo que has hecho, y otra cosa es preguntarle, ¿a ti te gusta? ¿Tú te sientes bien lo que has hecho? ¿Tú disfrutas con lo que estás haciendo? Es decir, la satisfacción hay que preguntarse si el motor para el aprendizaje es obtener reconocimiento, el elogio y reconocimiento externo, o es tu propio deseo de aprender. Y ese es uno de los efectos nefastos que tienen las notas, por ejemplo, en el colegio. Porque la nota es un elemento externo. Tú estudias por la nota, no estudias porque a ti te gusta lo que estás poniendo en juego. Otro ejemplo, digamos... Y acá en el Perú más todavía, porque todo eso va condicionado luego a la universidad y el examen de admisión. Así. Hay sistemas diseñados solamente para aprobar ese examen. Y tu vida depende de lo que otros deciden y no lo que tú
A pesar de que tu aprendizaje es significativo cuando está motivado por ti mismo. Otro ejemplo de estas medias verdades, ¿no? Te dicen, los chicos no deben ver peleando a sus padres. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Los padres que empiezan a pelear delante de sus hijos o tienen desavenencias delante de sus hijos, después se van al dormitorio o se van para, digamos, no pelearse delante de sus hijos. Delante del chico, claro. Y hay quienes dicen que eso está bien. Que se oculte. Y lo que se ha demostrado es que el niño queda emocionalmente mucho más afectado. Absolutamente de acuerdo. Cuando ve solamente esa parte del pleito y no ve la reconciliación. Claro. Es decir, si los padres tienen desavenencias frente a sus hijos, es la ley natural de la vida. Es muy importante que luego vean también que vean también cómo termina el conflicto, hacen las paces, se ponen de acuerdo, cambian sus conductas, pero cuando uno, bajo el prurito de que no hay que pelearse delante de los hijos, esconde la pelea, el niño queda mucho más ansioso porque no sabe qué pasó, no sabe cómo terminó. Hay una serie de otros temas, yo quiero profundizar un poquito en esto, quizás con alguna pregunta adicional, pero volviendo a esto de que se ocultan, el tema tiene que ver también con la arquitectura, porque claro, yo me puedo ocultar o me puedo pelear con la teoría de que mi hijo que no se entere esto en una casa grande, pero si el departamento es pequeño, ¿cómo qué es lo que ocurre? Claro, lo que pasa, en una casa chica. Lo que pasa es que en general los estudiosos de las relaciones entre los padres e hijos han encontrado que las relaciones entre los padres influyen más en la vida emocional de los hijos que la relación de los padres con los hijos. Es decir, un niño puede tolerar una relación, digamos, no muy funcional con el papá o con la mamá, en la medida de que la relación entre los padres sea estable, cordial. Cuando la relación entre los padres es tensa, el niño es una especie de radar emocional de la tensión entre los padres. Y se ha comprobado que normalmente los padres se dicen cosas negativas 3 veces más que cosas positivas. Entonces, si tú quieres cuidar la salud mental de tus hijos, la receta no es que no te pelees delante de ellos. Claro. La receta es enséñale cómo se reconcilia a alguien, cómo resuelve un conflicto, aquel que tuvo un problema con su pareja, que es absolutamente natural. Vamos a tener que ir a la pausa, pero te dejo para que lo conteste después. Otras cosas que se suelen ocultar a los chicos son la plata y la muerte. No hablar nunca de plata, no decirle al chico que tenemos dificultades económicas, etcétera, etcétera. Bueno. Todo eso es una cosa, no sé cuánto, lo trae Papá Noel por la chimenea, no sé qué. Y el otro tema que se oculta a los chicos es el tema de la muerte. Que no vayan a velorios, que no hagan esto, que no se hable de la muerte, que si muere un familiar no hay que decirle que ha muerto, sino que, qué sé yo, que es el hombre araña o lo que sea. Y por estos dos y otros temas más, por supuesto, hablaremos también sobre la educación y sobre que nos aclare, que nos cuente un poquito, León, cómo va a ser esta conferencia que dan el día 29 de abril. Esto y más después de la pausa que viene a continuación. Sobre todo para los traductores y los curiosos de qué significa la lengua como manifestación no solamente de un pensamiento, sino de una sociedad. El hebreo, lengua de tradición, va a ser una conferencia que se va a dar el día miércoles 23 de abril a las 7 de la noche en el Centro Cultural de la Municipalidad de San Isidro, que queda en la calle La República 455, calle República 455 en San Isidro. Está invitando la Academia Peruana de Traducción, que presidida por Roxana Ciesa, y la Embajada de Israel en Lima, presidida por su embajador Modi Efraín. Esto es una invitación para la conferencia El Hebreo, lengua de traducción. Le había dejado yo a León 2 temas con esto de ocultarle las cosas a los niños, que algunas personas que consideran que delante de los chicos no se debe hablar ni de plata ni de la muerte. Bueno, el tema del dinero es un tema que debe estar constantemente en el diálogo con los hijos, que tienen que saber cuál es la realidad económica de la familia, cuáles son sus apremios, sus posibilidades, sus planes. Cuando queda desempleado uno de los padres, ellos tienen que saber, tienen que entender. Y la única manera es ser muy franco, muy transparente, porque lo peor
que puede ocurrir es que en el afán de ocultarle a los niños los cambios de su situación económica, se inventen y ellos lo perciban como mentiras. Cuando un niño percibe que sus padres le mienten, lo percibe como una falta de confianza y además aprende a que las cosas importantes los padres no la comparten con los hijos. Y lo único que hacen es inculcar desconfianza y una falta de credibilidad en los padres, que además en algún momento va a ser recíproca, porque después los niños no le van a contar a los padres las cosas importantes para ellos, porque aprendieron que lo importante se lo reserva uno y no lo comparte. Con respecto a la muerte, el tema es bien importante. A mí me hace recordar una anécdota que la recuerdo hasta hoy en realidad, porque fue un error del que aprendí yo mucho. Y yo tenía todos los años alumnos que viajaban a Israel en viaje de promoción, por un mes y medio, y resulta que el papá de una de las personas que viajó, falleció, estando ella de viaje. La mamá me pide en Lima que no le diga, una chica de 16 años, que no le diga nada, que le diga simplemente que su papá está muy enfermo y que quieren que venga a Lima porque puede haber un desenlace fatal. La chica ya había viajado, ya estaba en Israel. Y yo, con la idea de respetar los deseos de la mamá, no le dije nada a la chica, simplemente me asocié al cuento de que papá estaba muy grave y que había que regresar para acompañarlo. Cuando esta chica regresó a Lima y se enteró que el papá había fallecido, y que su mamá y yo de alguna manera le habíamos mentido, no de alguna manera, le habíamos mentido, se sintió con un enojo, con un dolor, con un fastidio monumental, porque ella necesitaba, siendo su papá, quería que en el momento que su papá falleció, ella tenía derecho de saber que su papá había fallecido, así estuviera a distancia, y lo tomó no solamente como una expresión de no confianza o de engaño, sino le quitaron el derecho de tener esa conexión espiritual que uno tiene con un ser querido cuando muere, en el momento que muere. Y yo no sé cuántos años le tomó perdonar a su mamá y a mí, pero la verdad que fue una experiencia que a mí me marcó mucho, y a partir de eso llegué a la conclusión, y claro, conversando también con los que conocen el tema, de que el mejor remedio, el mejor duelo, el mejor procesamiento de una situación ingrata es la absoluta transparencia, la verdad, y decirle a un niño desde pequeño inclusive, cuando hay un muerto, que la persona falleció. Claro que dependiendo de la edad hay maneras de decirle a la persona. Porque estamos hablando de un adolescente de 16 años, una jovencita, ya vaya. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay niños pequeños que necesitan, se les pregunta, además, se les dice, tu papá o tu mamá ha fallecido, ¿quieres ir al cementerio? ¿Quieres ver el entierro? Hay unas colegas que tuvieron esposos que lamentablemente fallecieron cuando los niños tenían 5 o 6 años, y las mamás, preparándolos adecuadamente, los llevaron a que se despidan del papá al lado del ataúd. Y le preguntaban a los niños, ¿quieres ver a tu papá despedirte y demás? Ahora, por supuesto que hay psicólogos y hay gente experta en estas cosas que puede hacer una orientación más, digamos, comprensiva, dependiendo de quién es el niño, quién es la familia, cuál fue la enfermedad. Claro, de grados de pobreza. Pero el concepto es, mientras más claro, transparente, honesto seas, aún en los temas más dolorosos, más confianza y una mejor relación vas a construir con tus hijos. Mientras más los engañes, los mientes, quieras sobreprotegerlos, quieras pintarle el mundo como no es, más falsa van a sentir la relación de los padres con los hijos. De manera que ese es un tema que es fundamental. Y así como ese, hay muchos otros errores que cometen a veces los padres de buena fe, porque finalmente nadie les ha enseñado a ser padres. Por ejemplo, hoy en día hay una gran difusión de estos famosos DVDs y juegos y dibujos animados para niños.
y les han contado el cuento a los padres que se exponen desde pequeños los niños a la música, al audio, a los cuentos, a los dibujos animados, etcétera, van a enriquecer su vocabulario, van a crecer más inteligentes, y eso les va a ayudar a iniciarse mejor en el aprendizaje escolar, sí, y todo lo demás. Y no hay una sola evidencia de que eso sea cierto. Lo que está no hay evidencia, no hay. Pero León, si hay escuelas a las que ya me parece las mamás estando, digamos, en cinta van para preparar al niño ya. Claro, porque les han contado un cuento y se lo han creído. Pero mira, cuando dicen que la música es buena para el feto, no es buena para el feto, es buena para la mamá. O sea, si la mamá escuchando música se relaja, está bien, le va a ayudar al feto a estar en una situación de menos estrés, pero no es que el feto se hace más inteligente porque escucha música. Pero te pone música clásica, además, le dicen no le pongas cualquier música. Bueno, eso ha hecho mucho bien a los vendedores de CDs de Mozart, pero eso no. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero un poco es sentido común. Sí, digamos, un niño que ve un dibujo animado. Tú quieres que aprenda a hablar. En el dibujo animado normalmente el niño no ve cómo gesticula la boca el protagonista, sobre todo si es un animal, y tampoco diferencia las palabras, o sea, habla y la boca simplemente se mueve al azar. Claro. Compara eso frente a un adulto que le habla al niño, gesticula correctamente las palabras, va completando las palabras, va definiendo las sílabas. ¿Dónde aprende más el niño? ¿Viendo el dibujo animado, donde no entiende cómo salen de la boca las palabras? ¿O escuchando a un personaje, inclusive en la televisión abierta, hablando en primer plano claramente las palabras desde su boca? El otro tema tiene que ver con los programas educativos famosos. Hay una investigadora que ha hecho un estudio sobre los llamados programas educativos para niños, y he encontrado que promueven más agresiones que los programas normales que uno ve en televisión, que las series, que inclusive tienen contenidos violentos. ¿Por qué? Porque los programas educativos están hechos con la lógica adulta. Por ejemplo, tienes 15 minutos, se presenta primero todo el conflicto, cómo se agrede a un niño, cómo se le maltrata, cómo se abusa de él, cómo se le hace daño, y al final viene la moraleja: hay que vivir bien, hay que estar en paz y todo. Pero el niño no registra las escenas de violencia, de insulto, de maltrato, digamos, conectadas con el final del episodio, sino que cada momento en el que un niño agrede a otro, o se burla del otro, le pone una apodo a otro, lo va viviendo como conductas separadas, y no hay ninguna conexión con el final del episodio en el que se viven en paz, se ponen de acuerdo. Porque esta secuencia lógica es lógica para los adultos. Para adultos, pero no para los niños. Y entonces resulta que los programas educativos para niños son más generadores de estereotipos negativos que positivos. En cambio, cuando los incidentes son más ocasionales, digamos, si hay una agresión, se produce una reparación, hay una reconciliación, eso es mucho más saludable para los niños. Y entonces, una tras otra tienes una cantidad de conductas y actitudes de los padres que, lejos de beneficiar a los niños, los perjudican. La más vinculada a la escuela, eso de que el niño trate de aprender a leer y escribir lo antes posible, digamos, a los 4 años, 5 años. Claro, ahora en lo que antes era el nido, que era más o menos lúdico y recreativo, ahora claro, tienes que aprender a escribir. Lo único que eso produce es una tensión adicional en el niño que más bien va a bloquear su aprendizaje. Un niño que no está maduro. Pero yo tengo amigos y amigas que dicen, felicísimos porque dicen, mira, mi hijo tiene recién 5 años, pero ya sabe sumar, restar y hasta multiplicar. Muy bien, pero cuando esté en segundo de primaria va a odiar las matemáticas. Y no va a querer leer nada que no sea la lectura obligatoria del libro, porque aprendió con dolor, aprendió con frustración, aprendió con dificultad. No aprendió en el momento que él se sentía listo para aprender, sino que lo obligaron a hacer algo para lo que no estaba preparado. Haciendo las excepciones de los niños que tienen, digamos... Bueno, siempre hay excepciones, pero digamos, ¿no? Por eso es que, mira, un niño hábil no va a perder nada si esperas, claro, porque va a aprender solo. Un niño con dificultades lo vas a presionar y perjudicar si lo apuras, porque no está preparado para eso, ¿no? El otro día yo ponía el ejemplo
digamos, poner a un niño digamos, de 5 años o 6 a levantar pesas como si fuera un niño, digamos, de 11, 12, porque quieres prepararlo lo va a hacer, para que sea, finalmente le vas a valorar la columna, porque no está preparado para eso. Entonces, hay cosas que mientras antes, peor. Por ejemplo, me decía un profesor de música que nunca hay que enseñarle guitarra a un niño menor de 8 o 9 años, porque en este movimiento que tiene que hacer para apretar las cuerdas, sufren los tendones, cuando el niño todavía no está fuerte. Entonces, tú dices, no, de chiquito que aprendan guitarra. No, para eso mejor que esperen, dale un cajón, dale flauta, pero no le dé guitarra. Entonces tienen que haber algunos criterios. El otro día en una entrevista también, una mamá de una niña de 3 años nos decía que todos los días le dejan 1 hora de tareas en el nido para la casa. ¿Qué significa para un niño de 3 años dejarle tareas 1 hora? Significa, primero, que le están pidiendo algo que no está a su alcance. Segundo, están obligando a la mamá que esté con la niña con todo el conflicto que eso significa. Lo hace la mamá, es una pérdida total de noción de para qué sirve la educación inicial, qué cosa es un estímulo donde el niño hace lo que disfruta, donde el niño aprende jugando y no sometido a esta disciplina rígida, externa, violenta de los nidos. Esto y más el día 29, martes 29 de abril. Martes 29 de abril a las 8 en el Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión del Colegio Médico en la avenida 28 de julio 776 Miraflores. El reto de la crianza en estos tiempos. Ahora, los tickets para la entrada los vende Punto Ticket de Ripley, o sea, en cualquier tienda de Ripley se hace la adquisición de los asientos, y ahí esperamos que todos los padres que siempre nos buscan a Roberto y a mí para, digamos, algunas pautas, básicamente diría yo para reflexionar juntos, ¿no? Y te robo un minutito el tema de las redes sociales, porque ahora los niños, y me pasa a mí con mis hijas, por ejemplo, tienen entre 10 y 12 años, las redes sociales de alguna manera pueden resultar positivas o todo es negativo, porque ahora se dice, no, mira, están secuestradas por el internet y las redes sociales. Yo te diría 2 cosas. Uno, ¿quién está más en las redes, tú o tus hijas? Bueno, todo el día con el telefonito, me parece. Bueno, pero tú todo el día con tu celular y con tu, ¿no? Acá en la radio, computadora, y que todo. Entra a un restaurante a mediodía y vas a encontrar a los ejecutivos con sus. El negativo positivo para un niño. Lo que hay que entender es que esa tecnología es la señal de los tiempos. O sea, no es algo que tú puedes decir. Claro. Es como decir, yo no quiero que vean televisión los chicos. Es imposible. El aparato es parte de. Yo me acuerdo que criticaba a mi mamá cuando era adolescente el tema de los audífonos que eran nuevos con tu Walkman, que recién salía, y te aíslas y te van a pasar cosas. No pasó nada, mamá. Cáncer de tímpano te va a dar. Lo que hacen las redes sociales es un espacio de socialización, es un espacio para generar relaciones, a veces inclusive facilitadores de relaciones que no tendrías posibilidades de cara a cara. Por ejemplo, a todos creo que nos pasa que decirle algo a alguien cara a cara a veces es más difícil que mandárselo a través de un mensaje de texto. Claro, tiene sus perversiones. Yo a veces me comunico mejor con mi hija y más divertido por el WhatsApp. Tiene sus perversiones como toda tecnología. La tecnología de los automóviles ha sido hecho para facilitar la movilidad, pero mueren 3.000 personas al año. O sea, perversiones siempre hay, pero de que tiene un potencial de facilitar la socialización, tiene. León. Muchas gracias, León. Estamos en contacto. Encantado. Vamos rápidamente a la pausa. ¿Qué piensa usted preparar hoy día de almuerzo? Algo con pescado, la tradición manda eso. Se supone que algo con pescado. Ceviche, pero la pregunta es, ¿qué clase de pescado va a preparar? ¿El famoso sevillano ceviche? No, hay otras posibilidades. Exploremos. No solo en ceviche vive el hombre, por favor. Vamos a... un pan sudado también. Un bacalao. Vamos a conversar con Carmen Rivera Morales, administradora de la cevichería El Rey de las Hueveras. Hueveras para todo el mundo. Hueveras o sufre, peruano sufre. Ya volvemos.